Bienvenidos. En esta tarde se desarrolla una jornada más del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, presentan la conferencia intitulada La Justicia Restaurativa en Ejecución de Sentencias. Nos honran para la disertación de este tema el magistrado maestro Sergio Arturo Valls Esponda, presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en el Estado de México. Y la doctora Diana Yasmín Cuevas, mediadora conciliadora en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en Tlalnepantla, a quienes damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a algunos aspectos curriculares de nuestros invitados. El magistrado maestro Sergio Arturo Valls Esponda es presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y director general del Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial del Estado de México, con una destacada trayectoria como mediador, facilitador y conciliador. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Se ha especializado con cursos en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Centro de Estudios Jurídicos para las Américas y Harvard University. Ha tenido una distinguida carrera en la Administración Pública Federal y Estatal, desempeñándose como secretario técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisionado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México. En 2010 fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Además, es miembro del Grupo Revisor de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflictos en el Senado de la República. Ha escrito numerosos artículos de investigación y crítica jurídica y es coautor de la obra Tiempos de Justicia, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Diana Yasmín Cuevas, mencionaremos que realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, titulándose por la Universidad Dr. Emilio Cárdenas. Es maestra en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Justicia Restaurativa realizados en Proderecho, Oaxaca, en el Instituto de Mediación de México y en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Es diplomada en métodos alternos de solución pacífica de conflictos por la American Bar Association en el año 2005 y está certificada Licensed Practitioner of Neurolinguistics por Richard Bandler en 2007. Su experiencia profesional comenzó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México como técnico judicial y posteriormente como notificador judicial entre el año 2000 y 2002. Asimismo, laboró en el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz como jefe del Departamento Jurídico de la Tesorería entre 2002 y 2003. Para el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México, ha laborado como mediadora conciliadora adscrita a Tlalnepantla en los periodos 2004-2010, 2012-2015 y 2016 a la fecha. En el centro de Cuautitlán estuvo asignada entre 2010 y 2012. Asimismo, se desempeñó como subdirectora Zona Poniente entre 2015 y 2016. En el aspecto académico,
Fue profesora del seminario Sistema Penal Mexicano y actualmente de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de especialidad en la Escuela Judicial del Estado de México, así como catedrática en el curso de formación, mediación y conciliación de jueces en justicia para adolescentes y docente en el diplomado Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato. Esto entre otras actividades tales como conferencias. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestros distinguidos conferenciantes. En primera instancia, participará el magistrado maestro Sergio Arturo Valls Esponda y concluida su participación, daremos inicio con la doctora Diana Yasmín Cuevas Cuevas. Es un gusto saludarte, darte la bienvenida a esta difusión que estamos haciendo de la cultura jurídica. En nombre del Poder Judicial del Estado de México, de la Escuela Judicial y especialmente de nuestro querido presidente, el magistrado Ricardo Sodi, del director de la escuela, el doctor Jaime López, y de todo el Consejo de la Judicatura, te damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante para todos y que vale la pena que profundicemos en algunos de sus aspectos. Y para eso me va a acompañar en esta sesión, en la parte muy técnica, la doctora Diana Cuevas Cuevas. Ella es una experta en estos temas. A mí me toca dar un panorama general, hacer algunas reflexiones y compartir contigo algunos de los elementos que nos debe de llevar a considerar la justicia penal desde otra visión, desde una visión nueva que tiene que ver con la justicia restaurativa. ¿Por qué es importante hablar de justicia restaurativa en ejecución de sentencias? Porque es algo que hemos ganado a través del tiempo. Es algo que debemos de aprender a aplicarlo y aplicarlo en forma eficiente. Y recordar que desde el inicio, desde el origen mismo de la justicia, tenemos nosotros en nuestra mente la idea de venganza, la idea de que la justicia está hecha para vengar de aquello que me hizo daño, de aquello que me perjudicó. Y no es así. Y no tiene por qué ser así. La justicia ha evolucionado. Nosotros hemos evolucionado. Debemos de entender que hay una nueva oportunidad. Debemos de aceptar que hoy la justicia restaurativa humaniza la justicia, nos da elementos para poder reencauzar nuestros sentimientos hacia aquello que es positivo para nosotros mismos. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de restaurar no solamente a la persona, sino las relaciones de la persona y sobre todo a la comunidad. ¿Qué es lo que nos dice nuestro marco normativo sobre justicia restaurativa en ejecución de sentencias? Nos dice que es una oportunidad que tiene la víctima, los ofendidos, el sentenciado, porque recordemos que cuando hablamos en ejecución de sentencia es porque hay un sentenciado, de restaurar que restaurarse ellos mismos y restaurar sobre todo el tejido social. Hay principios de la justicia restaurativa que rigen su actuar. Y esos son algo que con la doctora Diana vamos a ver muy claramente uno por uno, ¿no? A manera enunciativa únicamente les diré, para ver por dónde vamos a ir, que la voluntariedad es el principio rector. Si no hay voluntad de quienes, de aquellos que estuvieron involucrados en lo que hoy tiene a un sentenciado pagando una condena. Si no hay voluntad de esas personas, esto no prospera. El primer elemento, el elemento fundamental es la voluntariedad. Pero para que exista voluntad debemos de entender cuál es el objetivo y en qué nos beneficia. Y por eso la justicia restaurativa es también flexible, se basa en la responsabilidad de quienes van a intervenir, en la confidencialidad, y esto es algo que a mí me parece fundamental, porque lo que pasa en esas sesiones de justicia restaurativa, ahí se queda. Es únicamente del interés de quienes intervienen. Se basa también en la neutralidad,
¿De quiénes? Sobre todo de la persona facilitadora, que es quien va a estar direccionando esta reunión restaurativa en la honestidad y sobre todo, y algo muy, pero muy importante, en la presencia, en la posibilidad de reintegrarse como personas. ¿A dónde? Pues al núcleo, a la comunidad. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a pensar que en muchos delitos, porque esto ocupa en cualquier delito, podemos hacer uso de la justicia restaurativa en ejecución de sentencias. Cuando ya existe una sentencia, si ya tenemos a una persona sentenciada, le vamos a dar la oportunidad a la víctima, a los ofendidos, si es que la víctima no está más, y al mismo sentenciado, con participación de la comunidad. Fíjense qué importante. Involucramos a la comunidad, porque algo que daña a mi persona, no solamente daña a mi familia, no solamente daña a mis vecinos, daña a toda la comunidad. El miedo que pueda sentir, no solamente quien fue afectado, sino la familia, los inmediatamente involucrados y la comunidad, es algo que debemos de hacernos conscientes y desde ahí abordar los problemas. Importante es darnos esa oportunidad de escuchar, darnos esa oportunidad de sentir que podemos, que somos capaces de perdonar, porque eso también nos libera de esas cargas. Estar conscientes que somos ante todo personas emocionales, llenas de emociones y de sentimientos encontrados, y eso lo cargaremos por siempre. Así como tenemos nuestros estudios, nuestras capacitaciones, todo aquello que hemos venido nosotros sembrando, también vamos cargando sentimientos que son muchas veces negativos. Esta es la oportunidad que nos da la justicia restaurativa. Ya veremos en qué se basan las R's, ¿no? Los conceptos de las R's con toda claridad con la doctora Cuevas, pero les adelanto que existe la primera R, que es el reconocimiento. Debemos de reconocer aquello que hemos hecho mal o aquello que hemos dejado de hacer. Y después la responsabilidad. Ya que lo reconozco, ahora me hago responsable. Me hago responsable de lo que hice mal o de lo que dejé de hacer. Y a partir de entonces es cuando verdaderamente podemos transitar hacia una restauración. Si no hay reconocimiento, si no hay responsabilidad, y esto nos sirve en todos los aspectos, con la pareja, con la familia, con los hijos, con los padres, con el vecino, con el socio, con el jefe, con el empleado. Si no hay reconocimiento y no hay responsabilidad, no podemos restaurar relaciones. Vamos a enfocarnos a eso como términos generales de la justicia restaurativa. Ahora, aplicado a la ejecución de sentencias, ¿qué estamos buscando? La cuarta R. No solamente la restauración, sino la posibilidad también de reintegrarnos, de reintegración, ¿no? Es por eso tan importante que entendamos estos conceptos. Cada vez hay más juezas y jueces que se involucran en los temas de la justicia restaurativa. Son verdaderamente muchos de ellos unos entusiastas, unos activistas, porque encuentran ahí el sentido mismo de la impartición de justicia. Encuentran ahí que una justicia que no restaura siempre será una justicia incompleta. Debemos de buscar la restauración de las personas, de los núcleos familiares y de la comunidad. Hacia allá van encaminados los esfuerzos que desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con esta intención que desde el inicio de su gestión el presidente ha manifestado de la humanización de la justicia, para tener calidez en la justicia, realmente se entienda su significado y sus alcances. Vamos pues a iniciar nuestro curso, nuestra plática, con esta breve introducción a efecto de que escuchemos con atención los conceptos, los principios, las finalidades, el marco jurídico que viene desde la Constitución, recordemos, 18 constitucional, ahora mismo nos va a explicar la doctora Cuevas,
está la ley de ejecución de sentencias, pasando, por supuesto, por la ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal. Esa es una ley nacional. Hoy ya tenemos una ley general que se aboca a otros temas de justicia restaurativa. Pero entonces, vayamos pues entendiendo que la importancia de la justicia no solamente es restaurar a las personas, sino es restaurar a la comunidad, al tejido social, para que todos podamos tener un mejor desarrollo dentro de nuestra comunidad. Bienvenida, bienvenido a esta aventura para que conozcamos juntos los beneficios, los alcances de la justicia restaurativa en materia de ejecución de penas. Continuamos ahora con la maestra Diana Cuevas Cuevas. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Pues nuevamente estoy sumamente agradecida en primera instancia pues con la institución a la cual me siento muy honrada de pertenecer, que es el Poder Judicial del Estado de México. Honrada por la invitación que nos hace la Escuela Judicial, como siempre, para poder brindarnos estos espacios y este foro, pues para compartir nuestra actividad cotidiana, las experiencias y hacer pues una atenta invitación siempre a involucrarse en estos temas relacionados con la justicia restaurativa, con la mediación y con la conciliación. De igual forma, pues un agradecimiento muy especial pues a mi director, el magistrado Sergio Balsa Esponda, que bueno, recientemente ha sido nombrado presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias a nivel nacional, y esto implica, pues, una vez más, poder estar a la vanguardia en estos temas a nivel nacional y a nivel mundial en estos mecanismos alternativos. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, pues un agradecimiento nuevamente por esta invitación. Esta tarde, pues me complace compartir con ustedes esta conferencia denominada Justicia Restaurativa en Ejecución de Sentencias. Hemos venido observando durante pues, los últimos años que a raíz de las reformas que hemos estado presentando, se han incorporado o ha ganado constantemente terreno la justicia restaurativa en el ámbito legal. En un principio, los orígenes de la justicia restaurativa solamente surge en el ámbito penal, pero pues recientemente ya la hemos visto presente en otras materias, como es la materia familiar, en donde pues los principios y fines que busca la justicia restaurativa ya están permeando en ámbitos más allá de su origen, que es la materia penal. La justicia restaurativa es un principio que busca que las personas que tengan o que se hayan visto inmiscuidas en un conflicto puedan participar de manera activa. Y como les mencionaba, pues el origen es la materia penal, entonces pues básicamente toma como actores principales a las víctimas y a los ofensores, pero también toma como participantes a la comunidad, y adicionalmente lo que busca pues es hacer una restitución efectiva de la reparación del daño a las víctimas, pero también lograr una reinserción social a los ofensores y pues la participación de la comunidad. Por ahí alguien en alguna ocasión me compartía que si yo más o menos tenía una idea del número de personas que son afectadas por la comisión de un delito. Y bueno, pues yo pensaba, dependiendo del delito, pues será el número de personas afectadas. Y básicamente yo decía, bueno, dos, ¿no? La víctima y el ofensor. Pero me decían, bueno, además de la víctima y el ofensor, está la familia de la víctima, está la familia del ofensor, pero también está la comunidad. Y me decían ellos que, bueno, si esa noticia o esa nota, por ejemplo, de unas lesiones o de un hecho como un homicidio, se transmitía a través de los medios de comunicación, pues obviamente impactaba en mayor número a personas, porque genera quizá pues cierta preocupación, cierta solidaridad hacia las víctimas, preocupación pues quizá por el tema de seguridad en la comunidad. Y bueno, pues me comentaban que alrededor de 200 personas se ven afectadas con la comisión de un hecho delictivo. Y entonces es ahí donde la participación de la comunidad es importante y donde también se ve la implicación de la justicia restaurativa pues en el ámbito social. Y entonces, bueno, esta justicia restaurativa tiene principios: la reparación, la reinserción y la participación activa de todos. Entonces, quisiera compartir con ustedes unas diapositivas.
Como les denominaba, pues la justicia restaurativa en ejecución de sentencias. El origen, pues, de la justicia restaurativa la tenemos en primera instancia a través de una resolución de la ONU. No es materia específica penal, tiene sus inicios en antecedentes de la ONU, pero me gustaría, antes de ir a los antecedentes, mencionar quién ha sido, quién es conocido como el padre de la justicia restaurativa, que es Howard Zell. Seguramente para todos los estudiosos de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de la justicia restaurativa, pues este nombre nos parece muy familiar y muy conocido, porque es quien establece los primeros fundamentos de lo que nosotros conocemos hoy por hoy como justicia restaurativa. Él refiere, Howard Zell, que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa en particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Si revisamos esta definición de justicia restaurativa, pues obviamente tiene que ver con lo que yo les comentaba, ¿no? Es ante una ofensa, pues hay que identificar a quién es, cómo se dañó, cuál es la participación de todos, cuál es la necesidad, cuáles son las obligaciones que genera de reparación de esa ofensa, pues con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Howard Stern nos dice que la justicia restaurativa requiere que cambiemos los lentes y yo les comentaba que el origen de la justicia restaurativa, bien sabido, es el ámbito penal. Y entonces él decía, tenemos que cambiar la forma de mirar el delito y no ver al delito solamente como una norma descriptiva en un código penal, que si un sujeto actualiza con una conducta de tipo penal, tendrá que tener un castigo, sino ir más allá, hablar más allá de descripciones típicas de actores, de personas, y pues ver de qué manera podemos a través de la justicia restaurativa invitar a participar de manera activa a todos, tratar en la medida de lo posible de reparar de manera conjunta el daño y recordar que todos somos interdependientes en esta sociedad, ¿no? Entonces va una connotación mucho más adelante o mucho más amplia que un solo concepto. La justicia restaurativa, Howard Zell tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios libros, pero uno de los más importantes es el pequeño libro de la justicia restaurativa, en donde él señala tres preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo debemos responder como sociedad al delito? ¿Cuál debe ser la respuesta ante un delito o ante un acto de injusticia? ¿Y qué se requiere para hacer justicia? Y es en este contexto en el que yo les comento que, bueno, pues más allá de poder hablar de conductas típicas, de un catálogo de delitos que están establecidos en un código penal, pues tratar de hacer una participación mucho más activa. Ya veremos cuáles son los alcances de la justicia restaurativa, que de ninguna forma, obviamente, ante conductas delictivas graves, van a sustituir la sanción o la pena, pero van encaminadas a lograr una reparación del daño integral, más allá de lo que una pena impuesta pueda llevar, ¿no? Los orígenes de la justicia restaurativa, de acuerdo a lo que nos comparte Howard Stern, surgen en el año de 1974 en Canadá, en un poblado llamado Kitchener, en Ontario. Y esto surge porque dos jóvenes, una tarde, por diversas circunstancias, rompen vidrios, focos de autos, dañan autos, van pasando sobre la calle y van dañando todo lo que se va presentando a su camino. Como resultado de esta noche de vandalismo, hay 22 víctimas y ellos se declaran culpables, pero empiezan a buscar una forma de resolver y de reparar el daño más allá de una cuestión económica que estaba cuantificada, pero lo que buscan es
de qué manera resarcir de manera efectiva y de manera activa los daños. Y entonces ellos se ofrecieron a hacer servicio comunitario en favor principalmente de las 22 víctimas y de la comunidad. Y es ahí donde empiezan a surgir los primeros antecedentes que una forma de hacer la reparación del daño no solamente es una parte económica, que hasta ahora era como lo que se tenía contemplado, esta reparación económica y cuantificada del daño, sino poder reparar más allá de lo económico los daños ocasionados. Este caso se denomina el caso Elmira y es un caso que la bibliografía toma como parte importante y como base para estos principios de justicia restaurativa. Comparto esta liga, es una breve conferencia de Howard Ser, justo en donde nos hace una excelente exposición de lo que contiene su libro y del por qué surge esta justicia restaurativa. Y entonces, bueno, pues por cuestiones de tiempo la comparto con ustedes, ojalá que tengan oportunidad de revisarla y de escuchar justo del autor, del padre de la justicia restaurativa, estos principios que la conllevan. A nivel internacional, ahora sí, un poco ya entrando en el contexto legal, tenemos una serie de programas que antes de estar contemplados en una norma ya se tenían, ¿no? Por ejemplo, hay varios grupos indígenas en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en diferentes partes de Europa y en América Latina, por ejemplo, en Chile y en Colombia, México, por supuesto, en donde ya de alguna forma se tenían insertados estos programas de justicia restaurativa no reconocidos en el ámbito legal, pero sí existían, ¿no? En México en particular, sobre todo en algunas comunidades, se llevan a cabo ya desde hace mucho tiempo estos programas o estos procesos de justicia restaurativa en donde el representante de esa comunidad es el que, pues a través de círculos restaurativos, cuando se genera una ofensa, pues determina de manera conjunta de qué manera se hará o se hará la reparación del daño, ¿no? Entonces, son temas que ya existían desde antes, pero que, bueno, vienen a formar parte del antecedente legal. En México, como les comentaba, principalmente, pues tenemos estos grupos indígenas, sobre todo en la parte norte del país y en la parte sur. Tenemos un proyecto súper interesante aquí en el Estado de México, en donde los grupos buscan y recuperando estas tradiciones, implementar estos mecanismos o estas formas de justicia restaurativa en las comunidades. Y bueno, tenemos un proyecto súper interesante aquí en el Poder Judicial del Estado, ¿no? Y bueno, hay diferentes, como antecedentes, diferentes proyectos de mediación en otras partes de la República. Y bueno, pues llegamos pues a la reforma ya procesal penal, a nuestra Constitución y pues con la reforma del artículo 17 y 18 constitucional que se dio hace algunos años, surgen también pues nuevas leyes, entre ellas pues la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la materia principalmente de nuestra conferencia el día de hoy, ¿no? ¿Por qué tener que buscar nuevas formas de impartir justicia? Pues se refiere que hay dos visiones de esta parte que hablaba Howard Ser de cambiar los lentes, de hacer justicia, ¿no? La justicia tradicional penal, punitiva, que también se conoce como justicia retributiva, en donde ante una ofensa, pues la comunidad responde, el legislador responde, se crean tipos penales y se establecen sanciones y castigos, ¿no? Entonces, en la justicia penal retributiva tradicional, el delito se considera como una violación a la ley y al ser una violación a la ley, pues es una afectación del Estado y el Estado tiene que responder. Estos principios o estas diferencias se toman del pequeño libro de justicia restaurativa. Nos dice en su contenido que al infringir una norma, pues tiene que haber una culpabilidad. Al haber una culpabilidad, como consecuencia tiene que haber un castigo, y esta justicia penal tradicional retributiva se enfoca exclusivamente o principalmente en los ofensores, y el objetivo principal pues es imponer un castigo, ¿no? Y que pues en nuestra comunidad
o en nuestro contexto social, el castigo, pues quizá creo yo uno de los más lesivos para los bienes jurídicos tutelados por el Estado, pues es la privativa de libertad, ¿no? Entonces, se imponen castigos privativos de libertad y esta es nuestra justicia tradicional. Howard Stern, en esta transición de justicia, dice, bueno, no podemos ver a la justicia solamente como una violación a la norma, porque esa violación a la norma tiene involucrado a personas y también se involucran las relaciones entre estas personas. El delito causa un daño y al causar un daño crea o surge una obligación de reparar el daño. Refiere que la justicia restaurativa es un proceso que busca sanar justo el daño causado y promover la restauración. Y está enfocado principalmente en las necesidades de las víctimas u ofendidos, pero a la par en asumir la responsabilidad por parte del ofensor para reparar el daño. Entonces, si vemos estas diapositivas, pues me parece que la visión y estos lentes de los que habla Howard Stern, pues tienen una connotación totalmente distinta, complementaria, pero distinta. Y yo les adelantaba un poco y que ya en ejecución de sentencias, ya veremos un poquito más adelante, la justicia restaurativa no viene a sustituir la imposición de la pena punitiva. Es complementaria. En algunos delitos graves no van a modificar, o mejor dicho, no modifica la pena, pero sí están encaminadas a reparar el daño, principalmente a las víctimas, y a lograr esta reinserción que como parte de la pena, pues se busca siempre con el castigo, ¿no? Y bueno, yo les decía que tradicionalmente se tienen como tres actores principales en los procesos de justicia restaurativa. Tenemos a la víctima, tenemos a los ofensores y tenemos a la comunidad, ¿no? La víctima, pues dentro de las necesidades que tiene, pues es obtener una reparación del daño, sentirse nuevamente seguro y buscar cerrar heridas. En el ofensor lo que se busca es indagar las causas y efectos de su comportamiento, que asuma la responsabilidad, y en el caso de la comunidad, pues hacernos partícipes de manera activa de lo que resulta, ¿no? Este libro del pequeño libro de justicia restaurativa nos habla de las 3 R's, ¿no? Responsabilidad, restauración y reintegración, que son parte de los objetivos que busca la justicia restaurativa, ¿no? Hacer responsable al ofensor, restaurar o reparar a la víctima y lograr la reintegración del infractor, pues a la comunidad. En este libro de Howard Stern tenemos 7 principios básicos de justicia restaurativa, ¿no? Como lo comentábamos, el delito afecta a las relaciones humanas, las víctimas, la comunidad y los ofensores tienen el lugar principal en los procesos. Busca ayudar y complementar a la administración de justicia y en el caso del ofensor, pues le permite comprender, asumir la responsabilidad y lograr una reparación efectiva del daño, ¿no? Hay pilares y objetivos principales de la justicia restaurativa. Yo les decía, los principales participantes, víctimas, ofensores y comunidad. Y este concepto de justicia restaurativa, entonces se ve encaminado o va encaminado pues con el objetivo principal de lograr una reparación efectiva del daño para las víctimas. Y yo les decía que una de las bondades de la justicia restaurativa es que ya está permeando en otras materias, como en materia familiar, en donde lo que se mira es de qué manera, de forma efectiva, se puede lograr la participación de todos los integrantes de la familia, pues cuando hay, por ejemplo, algunos asuntos de daños, pues hay una afectación directa y bueno, estos principios que ya veremos que también hay diferentes programas, cómo se pueden permear, ¿no? En el ámbito internacional, ya hablando de la normatividad, vamos a tener que existen esta resolución de las que yo les hacía mención hace unos momentos, que es la base fundamental de todos los procesos restaurativos que tenemos ya implementados en nuestra legislación, que es la resolución 2002 del 2012 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en donde se establecen los principios básicos sobre los programas de justicia restaurativa en materia penal, ¿no? Y entonces hace una clasificación, son 5 capítulos que contiene
esta resolución de la ONU. El principal es el primero es el relacionado con las definiciones, en donde nos habla de programas de justicia restaurativa y define como programas de justicia restitutiva o restaurativa todo programa en el que se utilicen procesos restaurativos, entendiendo por proceso restaurativo todo aquel en el que interviene el ofensor, el delincuente, las víctimas y los miembros de la comunidad, pero participan de manera activa, buscando una solución efectiva de los daños ocasionados por el delito. Y define o refiere que entre los procesos restitutivos o restaurativos podemos incluir la mediación, la conciliación, y habla de manera muy general, por ejemplo, de estas conferencias restaurativas, estos círculos o reuniones restaurativos, ¿no? Leía yo por ahí en algún artículo que hay más de 200 procesos restaurativos a nivel mundial. Nosotros, pues los que tenemos más conocidos son en el ámbito penal, los que reconoce la ley, pues tenemos a la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas, de los círculos y las conferencias restaurativas, pero bueno, todo aquel programa o todo aquel proceso en donde se involucren estas tres personas o estos tres actores y en el que se busque la participación activa para lograr la reparación y la reinserción, pues estaremos hablando de programas de justicia restaurativa, ¿no? Y bueno, nos habla del resultado restitutivo, que tendría que ver con un acuerdo, y posteriormente nos habla de partes, habla o señala o define como la víctima, los ofensores, los ofendidos, cualquier miembro o persona de la comunidad que se vea afectado por el delito y el facilitador, ¿no? Hay que recordar que en materia penal, todos los programas de justicia restaurativa, por lo menos los que están reconocidos en nuestra legislación, se requiere la intervención de un facilitador y bueno, pues para ser facilitador hay que estar certificados y pasar por un proceso de formación, de capacitación. Es una facultad exclusiva del Estado, en donde los facilitadores tienen que depender, hasta ahora como lo marca la ley, de los poderes judiciales y contar con sus certificaciones y acreditaciones necesarias, ¿no? Y bueno, los capítulos, decíamos, es las definiciones. Nos refiere también en qué momento se utilizan estos programas de justicia restaurativa y bueno, nos hablan que obviamente enfocado en el ámbito penal, en cualquier etapa del sistema penal, por ahí, bueno, ya nuestra legislación nos habla que hay una distinción entre las etapas procesales hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, se pueden llevar acuerdos reparatorios en los casos previstos por la ley. Una vez que está el proceso y se dicta una sentencia, tendremos, que es la materia de esta conferencia, la ejecución de las penas vista desde el ámbito de la justicia restaurativa. Y bueno, también en el tema de adolescentes, que tienen los momentos procesales con sus características y connotaciones específicas, ¿no? Son procesos voluntarios, la víctima y el ofensor tienen que estar de acuerdo en participar y bueno, pues el Estado tendrá la obligación de brindar seguridad a las partes involucradas, ¿no? Se requiere para el funcionamiento de estos programas, como parte del capitulado de esta resolución de la ONU, que se remitan los casos por parte del órgano jurisdiccional, que es esta parte de la judicialización ya en etapa pues de control, y bueno, la etapa previa ante el Ministerio Público, también en los casos que la ley prevé, ¿no? Se requiere, nos señala, el funcionamiento, supervisión judicial de los acuerdos reparatorios, es decir, que el órgano tendrá que hacer supervisión del cumplimiento de los acuerdos, justo siempre acompañado del órgano jurisdiccional, pues para lograr el efectivo cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Y bueno, pues señala que el Estado tendrá que desarrollar en el capítulo 4, formular estrategias y políticas que permitan mantener presente la justicia restaurativa, ¿no? Y esta cláusula de salvaguardia que señala que nunca pueden afectarse ni los derechos de las víctimas ni los derechos de los delincuentes. En el ámbito nacional, pues vamos a tener estas normas que mencionaremos como básicas para efectos de esta charla: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 17 y 18 constitucional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y bueno, pues lo que es nuestra materia, la Ley Nacional de Ejecución Penal para efectos de esta charla.
Bueno, en el artículo 17 constitucional tendremos que se incorpora una fracción en la que se señala que las leyes pues tienen que prever los mecanismos alternativos de solución de controversia y tomando en consideración esta resolución de la ONU, pues dice que obviamente los acuerdos reparatorios en materia penal tendrán que asegurar que la reparación del daño y los casos de supervisión judicial. Y ya en ejecución de sentencias, el artículo 18 nos habla sobre bueno, el tema de los adolescentes, pero también nos refiere que ya en ejecución y en el cumplimiento de las penas se tienen que prever formas alternativas que deberán de aplicarse en el sistema. Y de manera muy particular, ya entrando en materia, ¿qué es lo que hay sobre justicia restaurativa en ejecución penal? El artículo 200 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas nos señala que el objetivo de la justicia restaurativa en la ejecución de sanciones puede llevarse a través de procesos de justicia restaurativa en la que las víctimas ofendidos, y en este caso ya el sentenciado, y en su caso la comunidad, pueden de manera libre participar de manera individual o conjuntamente en forma activa para buscar soluciones de las cuestiones derivadas del conflicto, ¿no? El objetivo es identificar las necesidades y responsabilidades individuales y coadyuvar justo con la reintegración de la víctima ofendido y el sentenciado a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Es importante comentarles que en términos, pues la base, el sustento que nosotros tenemos en materia penal, pues tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde tiene un apartado específicamente de las salidas alternas, y en esas salidas alternas tenemos los acuerdos reparatorios, ¿no? Y nos hace alusión a aquellos delitos que son susceptibles de tener acuerdo reparatorio, cuáles son las premisas que se deben de tener y las etapas procesales. Yo les mencionaba hace un momento que en la etapa previa, ya sea de investigación inicial o de investigación ya complementaria, y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, tanto Ministerio Público como jueces de control tienen la posibilidad de aprobar acuerdos reparatorios si es que la víctima y el ofensor quisieran participar en estos programas de justicia restaurativa, y será el juez o el Ministerio Público quien los apruebe. Esto es en una primera etapa y en ciertos delitos que, bueno, el propio código señala. Pero una vez que pasa esta etapa, o si el delito por el cual se está integrando esa carpeta de investigación, se inicia el proceso y se dicta una sentencia, no permite acuerdo reparatorio en esta etapa, pues viene entonces ya la posibilidad, ya en sentencia, es decir, ya cuando se ha impuesto una sentencia condenatoria y hay una pena, este artículo 200 nos permite que hay la posibilidad de ir a estos procesos de justicia restaurativa ya en ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, es una etapa distinta. La ley no señala o no hace distinción en el tipo de delitos. Dice que en cualquier delito hay la posibilidad de ir a justicia restaurativa, obviamente, pues como un proceso de preparación con la intervención de este facilitador que hacíamos alusión, en donde tendrá que explorarse las condiciones, las características, las necesidades tanto de las víctimas como del ofensor para poder implementar estos programas de justicia restaurativa, ¿no? Y entonces tenemos pues que ya en ejecución de penas, de acuerdo al artículo 200, nos refiere pues, ya nos habla de sentenciado, nos dice que la víctima o ofendido, el sentenciado y la comunidad tienen la libertad de escoger o decidir en participar o no en estos procesos restaurativos, ¿no? Nos refiere también en el artículo correspondiente que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Uno de los principios básicos de la justicia restaurativa es la voluntariedad, es decir, son procedimientos totalmente voluntarios, en donde si una de las partes no quisiera participar porque no hay las condiciones o no quiere o no está en posibilidades de ir a estos procesos, pues no va a poderse llevar a cabo, ¿no?
Son procedimientos totalmente flexibles que buscan asumir la responsabilidad, son procedimientos 100% confidenciales y como todo proceso o como todo mecanismo alternativo de solución de controversias, son procesos neutrales, honestos y que buscan, pues obviamente, la reintegración a la comunidad. El artículo 202 de la propia ley nos señala que en qué casos procede la justicia restaurativa, ¿no? Y bueno, lo que yo les mencionaba nos refiere que en todos los delitos pueden ser aplicados los procesos de justicia restaurativa desde el momento en el que se dictó una sentencia condenatoria. Nos hace alusión a que en la audiencia de individualización de sanciones, es decir, en el momento en el que ya se dictó esta sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento o el juez oral debe informar al sentenciado y a la víctima y al ofendido los beneficios de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa. Y en caso de que ambas partes opten por ir a este proceso, el órgano jurisdiccional va a canalizar la solicitud al área correspondiente. ¿Y quién es el área correspondiente? Pues justo los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa del Poder Judicial, a través de los facilitadores, serán quienes tienen el compromiso y la obligación de integrar o llevar a cabo estos procesos con el objetivo de hacerlo de manera adecuada, ¿no? Nos dice el artículo 203 cuáles son los alcances de la justicia restaurativa. Y los alcances de la justicia restaurativa refieren, pues, que si el sentenciado se somete al proceso, ya una vez turnado ante el juez de ejecución, el juez de ejecución podrá tomar como parte complementaria del plan de actividades la justicia restaurativa. Entonces, quisiera que nos situáramos un poco ya en materia. Estamos en los supuestos en donde en la primera fase pues no se logró, el tipo penal no permitía un acuerdo reparatorio, se llegó al proceso, se dictó una sentencia, ya tenemos una resolución emitida por un tribunal de enjuiciamiento, por un juez oral, es una sentencia condenatoria, esta sentencia condenatoria ya causó ejecutoria y entonces pasa a la siguiente etapa o a la siguiente intervención, que es propiamente ya del juez de ejecución. Este juez de ejecución, dentro de las muchas facultades que tiene y dentro de las muchas actividades que realiza, pues tendrá que hacer la supervisión de este plan de actividades, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos ya en el supuesto de que hay una sentencia condenatoria, una persona pues privada de su libertad, en donde pues tendrá que cumplir con un plan de actividades. En términos del artículo 104 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos refiere que este plan de actividades, una vez que pues la persona ingresa a un centro de preventivo o de reinserción o ya está a un centro penitenciario ya para dar cumplimiento a la condena, la autoridad penitenciaria le debe informar a la persona privada de su libertad qué actividades disponibles existen en el centro, justo para diseñar un plan de actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades pues, de la persona privada de la libertad. Las normas reglamentarias van a determinar el número de actividades y horas que constituirán el plan de actividades y dicho plan será remitido justo al juez de ejecución dentro de los 15 días siguientes a la puesta a disposición del sentenciado para su conocimiento. Y la determinación del plan de actividades por parte de la autoridad penitenciaria, bueno, puede ser recurrida ante el juez de ejecución. Entonces, quisiera que nos enfocáramos ya, estamos ante una persona privada de libertad, en donde pues ya tiene un plan de actividades propuesto por la autoridad penitenciaria y, bueno, pues de conocimiento del juez de ejecución. Si una persona privada de su libertad, un sentenciado, decide participar en un programa de justicia restaurativa, el juez de ejecución lo va a considerar
como parte pues, de sus actividades, ¿no? Pero ¿qué procesos restaurativos son los que se llevan ya a cabo en la participación o con la intervención del sentenciado? Nos dice el artículo 204 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: los procesos restaurativos se llevarán a cabo con la participación del sentenciado, eh, en programas individuales o sesiones conjuntas con la víctima o ofendido, en las cuales podrán participar miembros de la comunidad y autoridades, atendiendo el caso concreto y con el objetivo de analizar con las consecuencias derivadas del delito. Los procesos de justicia restaurativa en los que participe la víctima ofendido y el sentenciado constan de dos partes: una etapa de preparación y la etapa de encuentro, las cuales siempre deben de contar con la asistencia de un facilitador, ¿no? Entonces, bueno, ya en ejecución de sentencia, lo que se busca es que el sentenciado participe en estos procesos con la finalidad principal, obviamente, de hacer una reparación del daño a las víctimas y pues lograr también este reconocimiento del daño ocasionado con miras a la reinserción, ¿no? Entonces, nos habla que estas sesiones pueden ser individuales o conjuntas, pero que siempre, siempre, siempre requieren la intervención del facilitador y que pueden participar también miembros de la comunidad y autoridades. Por experiencia propia, normalmente, como no tengo al inicio de estos procesos restaurativos suficiente información y no conozco a las partes y no sé en qué posición están, qué necesidades tienen, si hay o no responsabilidad ante la comisión del hecho delictivo, lo que yo hago como facilitadora ya es y voy primero a través de sesiones individuales para ir explorando las necesidades de cada una de las partes, principalmente las necesidades de la víctima para el tema de reparación del daño y posteriormente, pues para saber en qué grado de asunción de responsabilidad se encuentra el sentenciado. Normalmente, pero no es la regla, la primera entrevista individual, cuando nos canalizan o nos derivan pues de ejecución un asunto para intervenir en procesos restaurativos y en la ejecución de sentencia, la primera entrevista la hago con los sentenciados, justo pues para conocer el grado de responsabilidad ante el hecho delictivo que tienen y si no, trabajar justo en esta toma de responsabilidad y conciencia del daño ocasionado. Y después voy a sesiones individuales con la víctima o ofendido para pues ver qué necesidades tienen, ¿no? Normalmente, pues obviamente los sentenciados se encuentran privados de su libertad, entonces hacemos esta entrevista en los espacios asignados en los centros de reinserción, prevención o penitenciarios asignados para tal efecto. En algunas ocasiones, ya en sala de mediación, también me entrevisto con los familiares de los sentenciados que en muchas ocasiones también están en una posición muy activa de querer buscar, pues obviamente, el apoyo a sus familiares privados de la libertad cumpliendo una pena, pero que también están de manera activa queriendo participar en el tema de reparación del daño hacia las víctimas. Obviamente, pues entendemos que dado las condiciones de privación de la libertad, pues siempre el apoyo de la red familiar es muy importante para las personas privadas de libertad y en muchas ocasiones son un factor indispensable para poder lograr estos procesos restaurativos ya en la ejecución de sentencia. Y bueno, pues también en el caso de la víctima, las sesiones las llevamos a cabo de manera individual con los familiares, pues explorando todas las posibilidades, los riesgos, las condiciones de seguridad, las necesidades. Y en estas sesiones individuales que vamos llevando a la par, pues miras con llevar o con miras de llegar a un proceso restaurativo. Entonces, bueno, nos dice este artículo 204 que estos procesos constan de dos etapas, como ya les comentaba, una primera etapa de preparación y ya una segunda etapa de encuentro. ¿Qué es lo que hacemos en las etapas de preparación? Bueno, pues hacemos estas entrevistas individuales, explicamos a las partes, los alcances, los fines, los propósitos de estos procesos restaurativos en la ejecución de sentencia y nos tenemos que asegurar
de los siguientes requisitos. Uno, que el sentenciado acepte su responsabilidad en el delito y participe de manera activa. Si por alguna circunstancia el sentenciado pues no acepta la responsabilidad del hecho delictivo, pues no hay posibilidad de ir a estos procesos de justicia restaurativa en ejecución de sanciones, porque lo único que haríamos pues sería revictimizar a las víctimas, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso personal, pues primero siempre hago mis entrevistas individuales con los sentenciados y si se acepta ya la responsabilidad, entonces vamos a la parte de la asunción de la misma y, bueno, la participación activa, ¿no? En el caso de las víctimas, que den su consentimiento pleno, informado de participar en el proceso, obviamente que sean mayores de edad, y si son menores de edad, en caso de adolescentes, pues que estén acompañados siempre por los padres, tutores o quienes representen sus derechos. Debemos de verificar siempre como facilitadores que la participación de la víctima y el sentenciado, ya si es que va a haber un encuentro, se desarrolla en condiciones seguras y, pues como les mencionaba, ¿no? La etapa de preparación consiste en reuniones previas con el sentenciado, sus acompañantes, justo para verificar que puedan estar en condiciones de participar en estos procesos, que hayan aceptado la responsabilidad, y en el caso de las víctimas y sus acompañantes, pues para asegurarnos que están preparados para participar en estos procesos de justicia restaurativa y que no hay riesgo de revictimización en ningún caso, ¿no? La propia ley nos señala en la etapa de preparación que, bueno, pues en estas reuniones previas y ya en la etapa de encuentro, refiere que consisten en sesiones conjuntas, es decir, ya estando presentes víctimas, sentenciados, familiares, comunidad, en donde se va a hacer una explicación breve sobre el objetivo de esa reunión. Se van a formular preguntas previamente establecidas. Refiere la ley que las preguntas se deben dirigir en primer término al sentenciado, después a las víctimas ofendidos y después a quienes intervienen como afectados, tanto para los acompañantes de la víctima ofendido y las personas imputadas, y por último se da la intervención a la comunidad. Una vez que los intervinientes contestaron todas las preguntas del facilitador, este puede o procede coadyuvar para encontrar formas específicas en las que los participantes consideren que se logre la satisfacción de las necesidades y la reintegración de las partes a la sociedad. Y por último, el facilitador va a conceder las palabras al sentenciado para que manifieste las acciones que estará dispuesto a realizar por dicho fin, así como los compromisos que va a adoptar, la forma en la que va a reparar el daño, y el facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas, podrá concretar un acuerdo para que todos, o en el que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión, ¿no? Entonces, esta alusión que hace la ley nacional en el artículo correspondiente, pues de alguna forma es alusiva a el modelo del guión o modelo de Wagga Wagga, que, donde ya tenemos un guión previamente establecido y donde hacemos preguntas muy concretas, ¿no? Por eso es que hace referencia a esta normatividad, a esta disposición normativa, en que se tienen que hacer una serie de preguntas. Las preguntas que utilizamos son las preguntas del modelo del guión, y estas preguntas pues están encaminadas a saber qué pasó, voy a leerlas un poquito, quién ha sido dañado, cuáles son las necesidades, quién tiene la obligación de atender estas necesidades, si se tiene algún tipo de interés en esta situación y cuál es el proceso más apropiado para involucrar a todas las partes, ¿no? Básicamente es qué pasó, qué pensaste, qué sentiste, y que van a detonar, pues a ir generando y explorando todas estas necesidades, pues con el objetivo de hacer una reparación efectiva del daño. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de implementar o cuáles son las consecuencias de implementar estos procesos de justicia restaurativa ya en ejecución de sentencia? Pues uno, yo les decía que se toma como parte del plan de actividades que toda persona que está comprobando una pena tiene que cumplir y que el juez de ejecución lo valorará y lo tendrá en consideración. Y dos, la posibilidad principalmente de hacer una reparación integral del daño a las víctimas y lograr una debida o propicia reinserción por parte de los funcionarios, ¿no? De manera muy específica, he tenido recientemente experiencias
ya en ejecución de sanciones, en donde los jueces de ejecución tienen la posibilidad de conceder beneficios a los sentenciados. Básicamente me refiero a dos beneficios, que son el beneficio de la libertad condicionada prevista en el artículo 136 y la libertad anticipada prevista en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para que un sentenciado pueda lograr acceder a estos beneficios preliberacionales, se deben de cumplir una serie de requisitos, pero uno de ellos, que creo yo que es donde de manera directa impactan estos procesos de justicia restaurativa, es en el cumplimiento de haber hecho la reparación del daño y de haber cumplido pues con el plan de actividades. La experiencia que he tenido en donde algunos sentenciados ya han cumplido con la parte proporcional de la pena que refiere o que señala de manera muy específica estos beneficios, es que a veces por muchas circunstancias o por muchas condiciones, las familias no tienen forma de tener un acercamiento directo con las víctimas o ofendidos, sobre todo pues por la rigidez que tiene el proceso, por la seguridad también y por el resguardo de la integridad de las víctimas, en donde es muy poco probable tener un acceso cercano con los familiares de una y de otra parte. El único acceso que se tiene o el único encuentro que se tiene, pues obviamente son en las audiencias, que por las formalidades y por la rigidez que implica el proceso, pues hay muy pocas probabilidades de tener algún acercamiento. La experiencia o las experiencias que hemos tenido es en donde los jueces de ejecución hacen un análisis de cada uno de los casos, hay una petición por parte obviamente del sentenciado para lograr el beneficio y en donde los canalizan al centro de mediación, se asigna un facilitador y ese facilitador inicia este trabajo de procesos de justicia restaurativa en donde hace estos encuentros y en muchas ocasiones en donde no se había podido lograr a la víctima tener un contacto directo con ella o los ofendidos, y donde por no haber hecho el pago de la reparación del daño no se puede accesar a estos beneficios, es donde intervenimos nosotros, en donde cuidando la seguridad de las partes, logramos tener pues estos encuentros individuales y en donde las ocasiones en las que hemos intervenido hemos tenido mucho éxito porque hemos podido lograr estos acuerdos en donde se hace el pago de la reparación del daño. Al hacer el pago de la reparación del daño se cumple con el requisito procedimental para obtener el beneficio y en donde, bueno, pues se puede lograr una libertad anticipada, una libertad condicionada, garantizando siempre, siempre, siempre la integridad y la seguridad de las víctimas y logrando pues una efectiva reparación del daño, ¿no? A veces, les repito, por la rigidez del proceso es muy difícil, por ejemplo, que los familiares de una u otra parte, sobre todo principalmente los sentenciados, que son quienes quieren lograr o tienen posibilidad de lograr acceder a este beneficio, puedan acercarse a los familiares de la víctima ofendido. A veces pues, también es poco probable tener acercamiento con los abogados, justo por pues el tema de representación legal que tienen tanto los asesores jurídicos como los defensores públicos o privados. Y entonces, al remitirlos a centros de mediación, a estos procesos que prevé la ley en sus artículos 200 y 204, permite que nosotros con la flexibilidad, con la formalidad, con el profesionalismo y con la ética con la que todos nuestros facilitadores o con la que todos los facilitadores nos desempeñamos, podamos hacer este trabajo respetuoso para ambas partes, podamos calibrar las condiciones, las necesidades, podamos hacer este diálogo y podamos lograr este encuentro. En algunas ocasiones los encuentros son demasiado supervisados, demasiado cuidadosos, a veces por algunas circunstancias particulares de las víctimas no se puede llevar de manera directa, pero con la intervención del facilitador podemos lograr que las propuestas que se generen de un lado a otro, a lo mejor, bueno, me ha tocado, por ejemplo, a través de algunas cartas, cuando no es posible lograr el encuentro frente a frente, se puedan, pues estas disculpas que se generan con la participación en estos procesos, a veces con algunos audios o mensajes
de un lado para otro los podamos escuchar en un ámbito de confidencialidad y de seguridad, y en donde podemos ponerle un rostro a las personas que han sido afectadas por los delitos, pero también ponerle un rostro a las personas que han infringido una norma, que están cumpliendo una pena y que en un momento pueden acceder o tienen derecho a tener un beneficio que la ley les permite, pero que a veces por algunas cuestiones externas al proceso, pues es difícil poder lograr este acercamiento. Y como les comentaba, las experiencias que yo he tenido, hemos podido lograr que estos beneficios se den. Hemos tenido pagos de reparación del daño exitosos y pues el objetivo justo es, ¿no? Reparar el daño a la víctima, lograr el reconocimiento y responsabilidad por parte de los ofensores y sobre todo pues también lograr la participación y la intervención de la comunidad. He tenido experiencias muy bonitas con jueces de ejecución que dan pauta a que esto pueda llevarse a cabo. He tenido experiencias muy bonitas también con asesores jurídicos, con defensores públicos y privados, que entendiendo los alcances y la naturaleza de estos procesos, pues apoyan a las partes y contribuyen para poder tener un resultado exitoso, ¿no? Y entonces, pues justo el tema de esta conferencia y de esta charla del día de hoy es la ejecución de sanciones vista desde la óptica de la justicia restaurativa, en donde pues quizá estos pequeños puntos que a veces no pueden concretarse por diferentes circunstancias, pues a través de la justicia restaurativa puede lograrse este acercamiento. Yo les decía que no modifica la sentencia, es decir, no vamos a tener, por ejemplo, una disminución en pena si es que no se busca un beneficio como tal por participar en estos procesos, pero sí, como le menciona la ley, pues el juez de ejecución lo toma como parte de actividad del cumplimiento de sus actividades en este plan de actividades, pero sobre todo creo yo que lo que se logra a través de la justicia restaurativa en cuanto a la reparación del daño a la víctima, en poder encontrar todas esas respuestas que el sistema, que la frialdad de un expediente o de una audiencia o de una causa de control o una sentencia no lo permite. Sí, el poder escuchar, el saber los alcances de las afectaciones. Hay algunas dinámicas que se manejan, por ejemplo, ya en ejecución de penas, en donde hacemos pues algunos roles, en donde les pedimos a los ofensores que se pongan, sean empáticos en el lugar de las víctimas. Y en alguna ocasión un ofensor sentenciado me decía, es que nunca me había puesto en el lugar del otro. Siempre pues vivo en lo que a mí me afecta, en lo que yo estoy pasando, en las consecuencias que a mí me ha generado, pero el poner en el zapato del otro, en ser empático con el otro, pues bueno, es saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, pues la invitación y parte de esta charla es pues poder abrir un nuevo panorama en donde los procesos de justicia restaurativa ya en ejecución de una sentencia pueden ser viables y asequibles y al acceso y al alcance tanto de los sentenciados como de las víctimas unidos, siempre cumpliendo obviamente con los requisitos legales, pero bueno, pues es una posibilidad. En algunos de los casos en los que yo participé, el beneficio ya se tenía, pero no se podía localizar a la víctima ofendida y era muy difícil para los familiares del sentenciado poder acercarse a ellos. Cuando nos permite el juez de ejecución tener intervención, pues nos dimos a la tarea de lograr el contacto, se pudo hacer el contacto y en este caso era una ofendida por un homicidio, decidió y accedió a participar en los procesos restaurativos, llegaron a un acuerdo de pago en la reparación del daño, que ya estaba cuantificada, pero bueno, pues ahí había un tema de tiempo sobre todo, se lograron acercar a los tiempos, a las cantidades, a los montos, se hizo el pago de la reparación del daño, se presentó el acuerdo, el juez de ejecución aprobó el acuerdo y ese mismo día obtuvo un beneficio, porque tenía un beneficio, y pudo lograr su libertad. Se cumplió el acuerdo y pues se logró el objetivo de estos procesos de justicia restaurativa, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente les reitero, es la invitación. Eh, como parte de la conferencia, solamente ya para cerrar,
se preparó un pequeño testimonio en donde una víctima ya en ejecución de sentencia participa en un proceso restaurativo y ella nos comparte, bueno, pues cómo modificó para ella el participar en estos encuentros ya en ejecución de justicia restaurativa con su ofensor, pero también nos comparte un poco sobre su historia y nos hace alusión que en algún momento de su vida, y creo yo que en algún momento de nuestras vidas hemos sido ofensores, y cómo también ponernos en el lugar del otro, en este caso del ofensor, impacta nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues comparto con ustedes este testimonio. Este testimonio se cuenta con los consentimientos de la víctima. Lo obtuvimos en un entrenamiento que tuvo a bien nuestro director proporcionarnos, y como parte del entrenamiento tenemos testimonios de víctimas y de ofensores que participan en procesos de justicia restaurativa, pues para lograr visualizar el impacto y los beneficios que tienen estos procesos. Espero que sea de su interés. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, quería compartirles mi experiencia como víctima adentro de las cárceles acá en Uruguay. Y de especial manera quería compartirles algo sobre el programa de justicia restaurativa, donde realmente hizo restauración en mi vida, personalmente. Bueno, el programa me fue presentado como víctima. Yo en realidad siempre lo que decía era que era víctima de robo. Y en realidad tenía otras partes donde yo fui víctima, pero donde yo no lo contaba. Entonces, en una de las veces, de las charlas donde yo iba a ir a una cárcel de varones, bueno, tuve la oportunidad de contar mi historia como víctima de abuso por parte de mi propio padre cuando era chica, cuando tenía entre los 2 y los 14 años más o menos. Realmente, además de eso, conté mi historia dentro de un pabellón de violadores. Y bueno, a pesar de ya haber tenido algunas experiencias como víctima, cuando fui a contar mi historia como víctima de abuso, les digo que también mis nervios fue como la primera vez, a pesar de haber conocido una cárcel, me puse muy nerviosa, e incluso cuando vinieron las personas, los varones, realmente era como que no podía ni siquiera mirarlos a la cara. Después que ellos se sentaron, obviamente que ellos no sabían lo que yo iba a contar, todos les interesaba saber la víctima y presentarse y eso. Y bueno, y cuando yo empiezo a contar mi historia, realmente yo lo que quería saber como víctima, que siempre tuve esa pregunta, fue de cómo una persona, como un varón, como un hombre, podía llegar al punto de cuál era la conciencia de él de llegar al punto de abusar de una niña. Esa fue mi pregunta siempre, que fue por ahí que quería como una respuesta, ¿no? Y bueno, yo empecé a contar mi historia. Bueno, les empecé a decir que, bueno, que había sufrido abuso de cuando era chica. Mi padre nunca reconoció, a pesar de que fue hace 34 años atrás eso. Y en ese tiempo era como que la palabra del hombre adentro de la casa era lo que valía. La palabra de la mujer o de los hijos no valía nada. A pesar de que yo lo denuncié cuando tenía 14 años, la justicia no hizo nada. Simplemente lo sacó del hogar 6 meses por violencia, pero no por abuso, porque supuestamente no se había contactado el abuso. A pesar de que tenía mis hermanas también que fueron abusadas y que también estaba el testimonio de ellas. Él simplemente lo sacaron del domicilio por 6 meses y después él regresó, ¿tá?
que ahí fue cuando nosotros pudimos ya tener otra valentía con mis hermanas mayores de decirle a mi mamá, no, él no puede estar acá, o nos vamos nosotros o se va él. Entonces, fue ahí como que mi mamá tomó un poco también de conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, mi papá nunca ni pagó por eso, ni siquiera tampoco se hizo responsable. En ningún momento, hasta que fui grande y se murió, él me pidió perdón ni se hizo cargo de eso. Entonces, bueno, yo le conté todo lo que sentía, todo lo que había pasado, y simplemente lo que veía era, a pesar de que por un breve tiempo no pude levantar la cabeza para poder mirarlos a la cara, veía cómo se quebraban, y personas, había un señor mayor que me llamó la atención, que desde que yo empecé a hablar hasta que terminé no dejó de llorar. Y realmente su llanto era yo lo sentí realmente como de arrepentimiento. Y obviamente que después que terminé de contar mi historia, creo eran 10, la mayoría de ellos estaban llorando, estaba muy quebrado. Un par de ellos que agachó la cabeza nada más, no pudo hablar, no dijo nada. Y a mí me impactó lo que había hecho, porque en realidad, digo, yo no pensé que fuera a tener ese impacto, ni pensé que podía haber visto realmente el arrepentimiento de esas personas, ¿no? Y bueno, cuando terminó, se proporcionó ese tema de preguntas, si querían preguntarme algo, y bueno, y algunos preguntaron si yo había podido perdonar, preguntaron por qué yo había ido a contar mi historia ahí en ese lugar, sabiendo que ellos estaban ahí por abuso, o por que los estaban acusando de eso, ¿no? Y bueno, preguntas puntuales sobre el perdón, si se podía perdonar eso, si yo había podido perdonar, y cómo había repercutido en mi vida, a la cual yo les respondía, ¿no? Que bueno, que hasta ese entonces eso había tenido mucho peso en mi vida, en toda mi vida, en mi adolescencia, había repercutido mal para mi vida, y que yo estaba ahí no solo por una invitación, sino porque también quería que ellos pudieran responderme el que quisiera, ¿no? Porque después les pude preguntar cómo puede ser que una persona llegue a cometer ese acto, a ese delito, ¿no? Y bueno, de los 10 que había, solo 2 de ellos me respondieron. Hubo un antes y un después de esa visita para mi vida, por eso puedo asegurar que Justicia Restaurativa restaura. No sé porque yo en ese caso no tuve un seguimiento de ellos, pero sí sé lo que hizo en mi vida. Hasta ese entonces yo sé que había perdonado a mi papá, porque entendí en un momento de mi vida que si yo no lo perdonaba, yo iba a seguir cargando con una mochila y que jamás iba a poder tener una vida normal. Pero en ese encuentro me di cuenta que yo nunca había perdonado a mi madre. Y a partir de ese día fue como que un antes y un después para mi vida. Y realmente Justicia Restaurativa me pudo restaurar. Y bueno, más o menos es lo que les puedo contar de mi experiencia de restauración real del programa. Y bueno, lo que quieran preguntarme, estoy para responder. Muchas gracias, Blanca. No, gracias a ustedes. Yo quisiera preguntarte si nos puedes compartir de esas 2 personas que te respondieron tu pregunta, ¿qué fue lo que te dijeron? Bueno, una de ellas me habló sobre primero me dijo que
que bueno, que él estaba separado y que se hizo cargo de sus 2 hijas y que él solo iba al trabajo y volvía y se ocupaba de las niñas y que lo que hacía cuando ellas se dormían era mirar pornografía y que un día se encontró haciendo lo que no debía, que no sabía cómo había terminado haciendo eso. Uno de ellos me respondió eso. Y el otro, también parecido, que me dijo que bueno, que no sabía cómo había llegado a terminar abusando de su propia hija también, que fue como que un día empezó a sentir deseos y entendía que estaba mal y luchaba contra eso, pero que no pudo con eso y que un día se encontró abusando de su hija y que como que cuando se dio cuenta ya lo habían procesado y estaba dentro de una cárcel. Pues agradezco infinitamente su participación, su presencia y bueno, pues reitero mi invitación no solamente a participar en estos procesos de ejecución de sentencia restaurativos, sino también pues acercarse a nuestros centros de mediación, donde siempre tendremos las puertas abiertas para hacer lo que más amamos, que son pues estos procesos de mediación, conciliación y en materia penal restaurativas. Y bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente. Gracias, magistrado. Gracias, Tomás. Gracias a la Escuela Judicial por este espacio. Y bueno, pues contenta de poder haber estado compartiendo esta tarde con ustedes, pues esta charla. Muchísimas gracias.